Bueno, muñequeras, vamos a hacer este vestidito que va a estar hecho en un momento. El patrón lo vamos a poner sobre el tejido doble, derecho con derecho, y como veis vamos a hacer una combinación súper bonita. Espero que os guste. Me lo dejáis en comentarios y así sabré si hago más de este estilo o no, según vuestro gusto. Mirad, vamos a poner la parte del delantero que nos quede justo en el doblez del tejido y la parte de la espalda que nos quede un poquito más separado, porque aquí es por donde va a ir abierto. Tenemos que marcar y dejar margen de costura. Marcamos justo el centro y ahora abriremos cuando haya hecho esta parte de aquí, que no la había marcado. Ahora sí, ahora lo ponemos de forma que el delantero nos coincida con el delantero, marca con marca, y ahora volvemos a marcar nuestro patrón. Tengo a Thor durmiendo conmigo, está echando una siesta súper buena. Si oís unos ruidos raros, es él, que está bien dormido. Se me está haciendo ya muy mayor. Este año cumplirá 13 años, que la verdad que está como un rey, pero los años pasan para todos y para él también. Bueno, pues ya tenemos marcado nuestro vestidito. Vamos a hacer la parte del interior y vamos a hacer exactamente igual. Para no tener que estar marcando tantas veces, pondremos derecho con derecho y vamos a hacer solamente un rectángulo que nos ocupe desde el costado y un poquito más, como si dijéramos desde media sisa, y en el otro lado exactamente igual. Lo voy a poner así para que lo veamos mejor. Y aquí voy a cortar. Quiero dejar las mangas al aire, pero quiero dejar cubierto tanto el pecho como la espalda. Ahora voy a poner derecho con derecho y voy a pasar un pespunte por todo el contorno. Mirad, vamos a empezar a coser desde aquí con un poquito de margen de costura y un retroceso. Subiremos, daremos la vuelta a todo el cuello y volveremos a bajar. Vamos a hacer solamente esta parte de aquí. Una vez que lo tengo hecha, vuelvo con vosotras. Mientras tanto, también vamos a hacer la faldita, que la vamos a hacer súper rápida. Vamos a dejarle como unos 4 dedos y a partir de aquí le haremos la marca para coser y vamos a pasarle un pespunte desde arriba hasta abajo, hasta el final del todo. Cuando lo tengamos hecho, le haremos una bastilla, un doblez y otro doblez, y encima de este doblez y el otro doblez le vamos a colocar por la parte del derecho esta puntilla, que le va a quedar súper bonita. ¿Qué os parece? Pues voy a coser la falda y el cuerpecillo y ahora enseguida vuelvo con vosotras. También le voy a pegar la puntilla. Vuelvo rápido. Pues ya tenemos el vestidito. Ahora lo vamos a dejar un poquito al lado para luego seguir avanzando con él y nos vamos a dedicar a la parte del cuerpo. Vamos a recortar por donde tenemos cosido . Y en toda la zona que hace redondito le vamos a dar piquetes sin llegar al pespunte. Estoy utilizando tejidos de algodón. Este que estoy utilizando ahora es un piqué y el de la faldita es un algodón. El piqué es un poquito más gordito, tiene más cuerpo. También es un tejido un poquito más caro. Es lo que se utiliza mucho para los bebés, para la ropita de los bebés. Pues ya que tenemos hecho esta parte de aquí, ¿veis? Le vamos dando la vuelta y vamos haciéndole la forma del escote, del cuello. Y nos queda así. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer va a ser hacer las mangas
que van a ser también súper fáciles. ¿Veis? Así nos queda. Después lo plancharemos y le daremos un poquito más de forma, pero como veis queda perfectamente embutido, queda muy bonito con este remate. Le vamos dando la forma y ya os digo que ahora después lo plancharemos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cogernos la parte de las mangas y vamos a hacerle un doblez y otro doblez y le vamos a pasar un pespunte a máquina. Lo voy a hacer en las dos mangas y cuando lo tenga hecho vuelvo con vosotras porque está hecho súper rápido. Pues ya tenemos pasados las manguitas. Ahora vamos a preparar el cuerpo para pegárselo a la falda. Vamos a sacar bien las esquinillas y así nos tiene que quedar. Ya veis que se hace súper rápido. Yo le voy a pasar ahora un hilván por esta parte de aquí para asentar el cuello. Así cuando lo planche me va a resultar más fácil. Ahora vamos a recortarle el margen de costura y voy a quitarle un poquito porque tiene mucho. Pues una vez que ya lo tenemos así, vamos a unir estas dos mitades. Mirad, vamos a unir la parte de la manga y la parte del costado. Como queda tapada la parte de dentro, yo le voy a hacer aquí una marca. Mirad, por aquí y por aquí, y en esta igual. Como es una blusita muy pequeña, lo que sí me interesa es que la parte que le he puesto del postizo, que yo le llamo, me quede sujeta y no se me mueva. Voy a pasar las mangas y los costados y vuelvo enseguida. Bueno, pues ya le he quitado el exceso de costura y ahora en la zona redondeada de aquí de dentro de la sisa le voy a dar unos piquetes. Y ya lo podemos preparar para ponerle la bastilla y prepararla para ponérselo a la faldita. Lo vamos a hacer, como ya sabéis que me gusta mucho, como si fuese en pestaña. Me voy a coger por este lateral de aquí y voy a meter una costura hacia adentro y le voy a pasar un hilván. Ya veis, es sumamente pequeño. Cuando lleguemos aquí al final, nos aseguramos de que las dos partes nos queden a la misma altura. ¿Veis? Tienen que quedar exactas. Voy a igualar todas estas costuras, este margen de costura. Y listo, ya podemos colocárselo a la faldita.
Mirad, lo vamos a dejar aquí a un ladito y vamos a coger la falda. Aquí vamos a marcar la mitad, que yo por ejemplo voy a poner un alfiler, y le vamos a hacer el frunce desde un costado, bueno, desde la parte de atrás de la costura que hemos hecho hasta el centro, y otro del centro hacia la otra parte de la costura, porque así nos va a quedar el mismo vuelo para los dos lados. Y más o menos como a 1 centímetro voy a hacerle todo este frunce. Voy a hacerlo con calma y ahora cuando lo tenga hecho vuelvo con vosotras. Con esta hebra llegaré hasta aquí, daré un nudo y dejaré colgando la hebra y haré otra hebra desde aquí dando la vuelta hasta el final. Súper fácil, esto ya lo sabemos todas. No te falta explicarlo con más nitidez. Voy a hacer esto y enseguida vuelvo con vosotras. Bien, pues ya le he pasado Stilban. Ahora vamos a poner la mitad de esta faldita y se la vamos a colocar al cuerpo. Vamos a tirar de uno de los hilos y vamos a buscar la medida de esta faldita. Cogeremos la mitad del delantero, haremos coincidir las dos costuras de los costados y aquí le vamos a poner una marca. Esta marca la pondremos en el centro de la falda y pondremos de manera que los dos derechos miren para nosotras, tanto el de la falda como el del vestidito. Le voy a dar la vuelta y así no nos haremos tanto lío. Ahora la parte de atrás la vamos a poner que nos coincida con la espalda. Así. Y solo nos va a quedar buscarle la medida. Cuando ya lo tengamos, lo daremos aquí un par de vueltas para sujetar y vamos a ponerle el vuelo en su sitio. Lo repartimos y vamos colocando alfileres o también podéis hilvanarlo. Y haremos igual en este otro lado. Tiraremos del hilo, buscaremos la medida y sujetamos. Y hacemos exactamente igual. Colocamos bien el vuelo, metemos de esta manera y ahora nos vamos a pasarle un pespunte a máquina. Sin más. Y así es como nos va a quedar. Mirad, bien gracioso y bien pomposo. Bien bonito, ¿qué os parece? Voy a pasarlo a máquina y después lo que haré, una vez que lo tenga pasado a máquina, lo plancharé para quitarle todas las marcas de bolígrafo borrable. Solamente nos quedará ponerle unos velcros o unos snap en la parte de atrás para cerrar la costura y tendremos el vestidito hecho en un momento. Pues muñequeras, ya tenemos hecho el vestidito. No me digáis que no es un dulce, es una verdadera pasada. Me gusta mucho, ya lo he planchado y también le he puesto los velcros adhesivos, que sabéis que me gustan un montón. Ahora vamos a ponérselo a nuestra Isabela, que seguro que estará, vamos, guapísima. No, lo siguiente. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más.
Pues mirad, qué guapa está. No me digáis que no es una verdadera belleza. A mí me encanta. ¿Qué os parece a vosotras? Está de verdad bonita, ¿eh? Súper, súper dulce. Bueno, pues vamos a hacerle ya el final, que es el gorrete. Vamos con él.